Continuamos con la clase de la asignatura base de datos. Estábamos viendo, para compartir la pantalla, estábamos viendo que estando dentro de la aplicación, bueno, aquí me salí de la aplicación, pero voy a volver a ingresar. Aunque no necesitaría ingresar, porque todavía no tiene los GAR activados esta aplicación que hice, de manera que yo puedo directamente ir a esa ruta porque no la tengo protegida. Voy a ir a Compo 1 directamente. Se van a dar cuenta que ahí entra sin loguear porque no tengo la ruta protegida ni nada. Ah, no, sí está protegida. Están los GAR funcionando. Pensé que todavía no los había puesto, entonces si logueémonos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, claro. En ese instante va a Files, autentica y me trae acá. Les había mostrado ahorita que cuando le digo ir al componente 2, no me lista nada. ¿Por qué? Porque no está levantado el API. A ver, el API que hicimos se llamaba, creo que lo puse en raíz de D y se llamaba proyecto algo, ¿cierto? Prueba mayo 13 sería. Sí, dentro de prueba mayo 13 pusimos este ambiente y dentro del ambiente del proyecto. Entonces voy a levantar ese ambiente en Python, abro una nueva consola. Obviamente no puedo cerrar la otra porque ya tengo el servidor de Angular. Y levanto la consola. Bueno, está lejos. Voy ahora a poner el... Activé el servidor y ahora levanto el servicio. Ah, no, tengo que ir al proyecto. Vamos a ver cómo es que se llama. ProSpring. Entro al proyecto y ahora sí puedo. Bueno, como nuevamente no quedó ahí guardado. Ejecuto el manager P. Y le digo que corra el servidor. En ese instante abre el servidor. Si todo está bien. Pero esa la habíamos hecho aquí en clase. Yo creo que todo está bien. Ah, pero la de clase se llama... Voy a tener que abrir para mirar cómo se llama y entonces cambiarle las rutas, porque creo que está preguntando por depósito. Voy a tener que cambiarle las rutas. Voy a abrir esa API REST para mirar cómo se llama. Ah, creo que se llama ver bodega, no necesito ver mucho, ¿no? Entonces voy a venir aquí a Angular y en el servicio, en lugar de depósito, voy a decirle ver bodega. Es la URL. Y ella me mostrará todos los depósitos. Fíjense que es tan fácil como que cuando guardo, él recompila. Eso es una cosa muy a favor de las nuevas tecnologías. Vea, recompila, vuelve y lo sube ya compilado. Listo, compilado sin problemas. Aquí ya tengo subido ese. Fíjense que incluso hice un acceso allá. Vamos a levantar el servidor y miramos que esté funcionando. Ese funciona por el 8000, ¿no? Localhost 8000.
depósito no va a estar levantado porque corrámoslo así para mirar qué URLs tiene levantadas. A ver bodega, ver una bodega, ver piezas. Entonces si le digo, por ejemplo, ver bodega, me mostrará las bodegas que yo tengo aquí. Solo tengo una. Voy, por ejemplo, a insertar otra. Código 8. Este ID es el consecutivo que él le da y el código es el que yo le ponga 8. Entonces, bodega 8 de juguetes, por ejemplo. Le hago un post y se supone que él tiene que ir y escribir en la base de datos. Levantemos el PGAdmin para ver si eso sí es cierto. La base de datos, no me acuerdo cómo se llamaba, ya la buscamos. Creo que llamaba Database M13, algo así. Levantemos para ver si es cierto, pero por el momento miremos esto. Fíjese que ya listó la bodega. Incluso si lo refresco, ya tiene que listar la otra bodega que acabé de insertar. Si se dan cuenta, esta sí no es una base de datos en tiempo real como la otra. Tendríamos que programar dentro de Python para que genere un observable, pero ya no es igual de fácil como se hacía con las bases de datos de NoSQL que vimos con Firebase, que era una base de datos en tiempo real. Ocurría un cambio y de inmediato se reflejaba acá. Fíjense que acá no. Acá estaba listándome solo la bodega 5. A pesar de que ya tenía la base de datos guardada la 8, mientras no se haga una actualización, no es posible. ¿Se entiende? Entonces fíjese, con ese servicio me está haciendo un listado de las bodegas y el código de esa bodega. Miremos a ver desde aquí, desde la base de datos. Y allí tiene que estar la misma información. Voy a poner una nueva bodega ahí y nos vamos a dar cuenta que hasta no refrescar no se va a ver. Preguntas hasta ahí. Abramos este servidor de la 12, creo que ahí es donde tengo la base de datos, esta base de datos 3, BM3, creo que es esa. No estoy seguro, pero miremos la tabla bodegas y ahí sabemos si en la tabla bodegas están los datos, porque no estoy seguro si es con esa que está trabajando el API que subí. Sí, ahí está, vea. Agreguémosle una bodega más. Pues pongámosle un código 14 y escribámosle algo acá en la descripción. Bodega 14, vehículos, mayo, hoy que es 15. Cualquier cosa, una descripción. Guardemos esos cambios en la base de datos. Y si nos damos cuenta, pues acá no los refresca porque no hay un subscriber ahí, o sea, no está uno suscrito a ningún tipo de observable que le vaya actualizando en tiempo real. Me toca refrescar, ejecutar nuevamente el llamado al API para que se vea reflejado dentro de la aplicación. ¿Está claro lo que se hace ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fundamentalmente repasemos. Tengo 12 servidores levantados. Un servidor que me permite tener un API REST. Realmente tengo 3 servidores levantados. Aquí tengo Postgres. Estoy escuchando en este caso por el puerto 5433.
Python se comunica con Postgres para pedirle los datos de la base de datos. Aquí está el servidor de Python a través de Django REST Framework. Ellos son los que tienen la API. Perdón, API me quedó mal escrita, escribámosla ahí encima para que se vea mejor incluso. Y aquí tengo a Angular con su servidor. Entonces, ¿qué ocurre? El servidor de Angular solicita, hace un llamado a un endpoint del API REST. Ella le devuelve el JSON, pero para ella devolverlo ya tiene que hacer una consulta al servidor de Postgres. Por eso fíjese que, si nos damos cuenta, están levantados los tres servidores. Aquí con PGAdmin vemos que el de Postgres está levantado. Aquí tengo levantado el de Python y aquí tengo levantado el de Angular. Si yo tumbo el de Python, por ejemplo, pues no hay llamado, ya lo comprobamos, queda esto en blanco porque no se puede encontrar el API. Da un error de HTTP, de no encontrar el recurso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Ahora, ¿cómo se hizo? Es demasiado sencillo a la hora del té porque nosotros ya como sabemos más o menos hacer servicios, así como se hizo el out service, algo parecido se hizo acá, pero mucho más sencillo, diría yo. Creé un servicio, lo llamé tag service, y sencillamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí hay otros métodos, pero es que son otros métodos para el post y demás. Aquí solo estamos viendo el get, el que estamos viendo es ahí el get. Importar estas dos cosas, el HTTP client que está aquí en Angular Common HTTP y la interfaz tareas, que ahorita la miramos, que es lo que tiene la interfaz tareas. Ya yo les había dicho, tiene un ID, un código y una descripción. O sea, una interfaz que identifica cuáles son los nombres que hay en esa base de datos, en esa tabla, en la tabla bodega. Y este método, que por cierto, por lo menos esta línea la puse únicamente para depurar. Pero este método es el que se encarga. Realmente, ¿el método qué es? Esta línea. Porque el val es simplemente la dirección para ponerla en una variable. No sé si se dan cuenta que esta dirección es la que mando aquí como argumento el método get. Y ya. Eso es todo lo que hace el servicio. O sea, el servicio que hace, inyecta aquí el objeto de la clase HTTP client para ejecutar el método get. Y utiliza la interfaz para decirle que lo que devuelva sea un arreglo de objetos de esa interfaz. Ahora miremos dónde lo llaman. ¿De eso hay preguntas? ¿Hay preguntas de eso? Listo. Como nosotros vimos es en este componente compo2, donde estoy mostrando, renderizando en el HTML de ese componente, estoy renderizando el arreglo de objetos que me devolvió, en este caso el arreglo de bodegas que me devolvió la API. Lo primero es, ¿dónde se llamará este método? El get all tasks. Ese método habrá que llamarlo en algún lado para que, aquí lo programé el método, pero no lo he llamado. Entonces, aquí en el TypeScript de ese componente, si se dan cuenta, hay que importar dos cosas. Nuevamente la interfase, para que ella sepa que, y el servicio que acabo de mostrarles. Y mire, exactamente acá se llama. El servicio se inyecta en el constructor, como hemos venido haciendo siempre. Y a ese servicio se le ejecuta el método que tiene programado, el que ahorita les acabé de escribir. Simplemente que ese método devuelve un observable y por eso se hace una suscripción. Y la suscripción devuelve una función, por dentro tiene una función flecha. Task es lo que me devuelve esa suscripción. Y la función flecha dice qué hacer con tags. Esta línea, la primera línea que voy a poner en verde no es obligatoria.
Y ahí está mostrando en consola el arreglo de tareas. La única línea obligatoria es esta, vea lo que hace, dice en this task, o sea, en este arreglo task que quedó aquí arriba, aquí quedó un arreglo de tareas vacío de la interfaz task. En ese arreglo ponga esto que recibió. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde hago eso? En un método del ciclo de vida del componente que se llama AfterViewInit. Es un método que se ejecuta una vez el componente fue completamente renderizado. Anteriormente se ponía en el onInit, pero con las nuevas versiones de Angular no permite que sea en el onInit, sino en otro, y uno de los que sirve es el AfterView. Repito, ese se ejecuta una vez todo se completó el renderizado, se ejecuta ese método automáticamente. Entonces yo lo pongo ahí para decirle básicamente, apenas termine, apenas complemente el renderizado, vea, créese, tengo creado un arreglo vacío, perdón, y cuando se ejecuta el renderizado, que es esto que el cuerpo del método va desde aquí hasta aquí, ¿qué hace cuando se ejecuta el renderizado? Pues sencillamente pone un letrero en consola que tampoco tiene que ir, eso lo puse ahí para hacer seguimiento. Lo único que hace es llamar al método del servicio que les expliqué. Y ese método, ¿qué hace? Lo que recibe lo pone en el arreglo, en este arreglo. ¿Está claro eso? O sea, que a través del método new ngAfterViewInit, lo que hago es llenar el arreglo, donde en cada posición del arreglo va a haber un objeto bodega. Simplemente que, repito, como no lo llamé bodega, lo llamé tags, pero yo creo que lo primero que ustedes pueden hacer es cambiarle por bodega para que empiecen a entender la sintaxis. Listo, una vez ocurre eso, que repito, eso ocurre con el ciclo de vida del componente, o sea, en el after init, cada vez que se termina de renderizar, de cargar todo el componente, se ejecuta automáticamente lo que haya en este método si se implementa esa interfaz. Esto ya tengo cargado en un arreglo todos los objetos que llegaron, entonces lo que me falta es mostrarlos ya en la página HTML y me lo muestro así. Como estoy trabajando con Material Design, utilizamos esta etiqueta, esta marca, una lista de material. No sé qué está pasando, la herramienta como que se me... Fíjense que la lista termina, la marca cierra acá. Y dentro tiene ítems de lista. Y con el ng-for, similar a lo que en algunas ocasiones, o sea, ng-for, la directiva ng-for de Angular, le digo que recorra todo el arreglo que se llama tags. Y yo vamos a cambiarles nombre si quieren acá un momentico para que se den cuenta que, porque es que nunca he estado de acuerdo que todo se llame igual. Aquí lo voy a llamar ítem. De manera que aquí, ¿qué le diría? Coja el código del ítem que vaya de turno, porque el ng-for sirve para iterar, ¿cierto? Y aquí le voy a decir que coja, porque es que cuando uno pone todos los nombres igual, sino que unos con S y otros sin S, puede ser susceptible de que uno se enrede, de qué es cada cosa. Entonces, fíjese, aquí le digo que itere, o sea, que ponga muchos ítems de la lista. ¿Que lo saque de dónde? Que lo saque de este arreglo task, el que acabamos de llenar. Y el ng-for lo que me está diciendo es que por cada vuelta que dé el for, ese objeto lo ponga en ítem. Y fíjese, por cada vuelta que va a poner una línea y en esa línea va a mostrar el código de ese ítem y en la otra línea va a mostrar la descripción de ese ítem. Esta marca lo que hace es poner la línea divisoria esa que ven allá y ya. Eso es todo. ¿Preguntas de eso? Corrámoslo con esta modificación que hicimos, entonces guardemos los cambios y debería correr idéntico.
Miremos, aquí ya debe estar compilando, o yo creo que ya compiló. Listo, ya compiló. Si es esa, sí, 11 y 20. Miremos a ver si aquí está ejecutándose. Y fíjense, se sigue ejecutando igualito. Preguntas. Eso es todo. Si se dan cuenta, es muy sencillo. ¿Qué tenemos entonces ya? Tenemos la herramienta para ser capaces de hacer frontend en Angular. Para consumir API REST, en este caso hechas en Python. Esta API REST que hicimos, pues consume una base de datos. Las API REST pueden servir para muchas otras cosas. Pueden hacer, por ejemplo, toda la potencia que tiene Python en inteligencia artificial, puede trabajarla acá y devolver todo como una API REST. Pero en el caso nuestro, como el curso es de base de datos, pues lo que estamos viendo es cómo los microservicios, porque recuerden que esta es la manera idónea de implementar arquitectura de microservicios, cómo hay Python para hacer el backend, porque recuerden que el acceso a base de datos forma parte del backend. Es una herramienta idónea en la que podemos hacer el backend, en este caso, ¿de qué tipo de bases de datos? Nosotros ya vimos backend de bases de datos no SQL, pero ese lo hacíamos a través de una herramienta en la nube. Ahora estamos tratando de mostrar cómo hacer el backend, pero en este caso de una base de datos relacional. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo tercero? Que alguien me estaba preguntando por ahí hace un rato. ¿Qué creen ustedes que sería lo natural? A ver, ¿quién me da su opinión? ¿Qué debería ser el trabajo? Los escucho. ¿No hay nadie? Sí, están todos. ¿Quién me comenta qué consideran que debería ser el trabajo? Los escucho. Pues no sé, no sé qué proponga. No, esto no es una negociación, sino que igual no estamos negociando, sino ¿qué creen ustedes por simple inspección? ¿En qué debe consistir el trabajo práctico de este corte? Crear una API. Crear una API y crear el frontend, ¿no? Entonces, Sí, usted va a coger la base de datos que usted desee. Para esa base de datos va a crear una API y le pone todos los endpoints necesarios. Y ya una vez tenga esa base de datos con todos los endpoints que usted necesite, desde Angular crea el front. ¿Qué es el frontend? Entonces la aplicación web que le va a permitir accesar a esa base de datos a través de una API hecha en Python. Repito, ¿por qué la importancia de eso? Porque las bases de datos anteriormente simplemente, ¿qué se hacía? Pues en el modelo cliente-servidor, pues se ponía toda la parte, o incluso en las tres capas, lo que hacían era ponen acá el servidor de datos y lo comunican directamente con la aplicación web. Pero ahora no funciona así, precisamente porque las aplicaciones están siendo distribuidas y porque la arquitectura de microservicios se ha ido expandiendo. ¿Está claro entonces en qué va a consistir el trabajo para que de una vez lo vayan adelantando? entonces profe, crear la base de datos Base normal de en datos puede Postgres, ser, para crear base la de API datos, perdón hijo, para base de datos puede y tener, en Angular hacer una aplicación. que estaba hablando y lo interrumpí. Cuénteme nuevamente, Fabián. Profe, ¿me puede repetir lo que es el trabajo? Fabián le va a decir, cuéntenos, Fabián. ¿Está dormido? Profe, usted nos decía que pues entonces el parcial sería como crear una aplicación en Angular. Sí, bueno. Crear una base de datos, pues cualquiera. Y la API REST, lo que estamos haciendo. Ajá. O sea, usted coge la base de datos que quiera.
una que ya tenga creada, que esté bien hecha, porque esta cursos de base de datos sería vergonzoso que tomen una base de datos mal hecha, ¿no? Se supone Profe, y bien hecha se refiere a cómo. a que esté bien diseñada, a que tenga una funcionalidad claramente definida, ¿sí me entiendes? No vayan a hacer una base de datos que diga tabla 1, tabla 2, campo 1, campo 2, que no le pongan ni siquiera integridad referencial, ni digan quién es llave foránea, o sea, que no. Profe, y la base de datos nos pide, lo que usted nos pide con varias tablas. Claro, la idea es que haga un proyecto operativo con las tablas que usted considere. Supongamos si su tabla, usted había hecho una, lo que pasa es que usted hizo una, creo que, no fue usted, fue Sebastián que hizo una super grandota, ¿no? Tampoco tan grande porque pues le sale mucho código, pero una base de datos que muestre la gestión de algo en particular, de lo que usted quiera, de lo que en sus, digamos que en sus repositorios de bases de datos, usted coge la que usted desee. Si no tiene, pues hace una. Ya sabe exactamente lo que requiere para hacer el API REST. Por cada funcionalidad que necesite ofrecer ese API, necesitará crear un endpoint, o sea, un URL. Y ya luego hace una aplicación en Angular que la consuma. Claro que todavía nos faltan ver muchas cosas que podemos hacer con ello, pero por lo menos eso es lo esencial, porque a lo largo de aquí para allá seguiremos viendo qué cosas podemos hacerle a esa base de datos a través de esa arquitectura. ¿De acuerdo? Sí. Pero les voy comentando pues para que ustedes vayan adelantando el trabajo. Claro. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, creo que por el día de hoy Profe, ya... ahí usted que relacionó Angular con... Usted relacionó Angular con Python. Claro, que fue lo que le acabé de explicar. ¿Y cómo lo hice? A través del HTTP, de un objeto de la clase HTTP client. Ese método que llamé ahí get all task, que lo que hace realmente es una línea de código. Ah, listo, profe. Bueno, hijo, ¿qué otra cosa? Si se dan cuenta, es muy fácil llamar una API REST desde Angular. ¿Algo otra A mí me pregunta? falta agregarle Angular a Ionic. ¿Cómo, hijo? Me pueda leer los comandos del Engine. No le entendí. ¿Qué me dijo? Es que yo tengo instalado Angular, pero o sea, para que me pueda leer los comandos de Angular, por ejemplo, el ng server. Es que yo no tengo todavía para agregarle el ng a Ionic. Ah, no, es que lo que tiene instalado es un cliente para Ionic de Angular, pero no tiene todavía instalado Angular. Tiene que instalarlo. Le recomiendo que instale la versión 9. Listo, profe. Profe, pero para que nos pasara el proyecto que usted tiene ahí, como para Sí, guiarnos. sí, yo voy a ver cuánto ¿Por pesa qué? y busco ¿Y la por qué no forma. lo sube a la plataforma? ¿No lo puede subir? Que uno mismo lo descargue. La plataforma pesa locura, es una plataforma peor. Ah, no, entonces damos para el perro. Sí, sí. Profe, este video lo sube al canal también. Sí, claro. Voy a procesarlo. Bueno, listo. Bueno, muchachos, que tengan buen día. Lo mismo. Chao. Listo, profe. Entonces nos informa cuando nos pueda enviar el proyecto. Sí, lo malo es el peso, si no les enviaré solo los archivos fundamentales. Para que no Sí, tengan o que lo puede editar. añadir a .rat. Sí, pero es que eso pesa bastante. Chao. Bueno. Chao.